Llegamos al último módulo de este libro. En este módulo vamos a hablar de la ética, pero primeramente, antes de introducirnos al texto, es necesario diferenciar estos dos conceptos que por lo general se suelen asociar y si bien tienen relación, no son lo mismo. Vamos a decir que la moral en realidad es una estructura de costumbres, conocimientos, mandamientos culturales que implican un deber ser. Por eso nos encontramos con morales ligadas a lo religioso o a estructuras de dominación. La ética, por su parte, en realidad es la reflexión con respecto a si algo es bueno o malo. Por lo tanto, la ética en una persona difiere a la de otra, claramente, y por este motivo podemos encontrarnos en que hay ética profesional y no moral profesional. Porque la ética, como menciono, es el modo bajo el cual racionalizamos aquello que consideramos bueno en relación a una situación. No bueno en general, no es una concepción concreta de lo bueno y lo malo, sino de lo más favorable en relación a una situación dada. En el sentido filosófico de la ética, esta nos plantea una necesidad de búsqueda, volvemos siempre al mismo punto, la filosofía es una búsqueda de los motivos por los cuales nosotros tomamos una decisión. Ese es el justificativo de la filosofía. La ética filosófica va a pensarse cómo se sustenta este modo de accionar bajo la búsqueda de un bien. ¿Sí? La filosofía sabemos que ya se vincula con la pasión, el deseo, la búsqueda del conocimiento, por lo que algunos filósofos dicen que la ética tiene que ver solo con lo racional, ¿sí? Y otros todo lo contrario, dice que no necesariamente. ¿Por qué? Porque la bondad es un sentimiento. Y si yo estoy buscando realizar una acción buena o una acción conforme al bien, necesariamente tengo que poseer la pasión de la bondad. En el punto de aquellos que sostienen que la racionalidad es lo que permite la ética, dice que es porque existen principios éticos, existen reglas que genera la cultura o el propio sujeto, puede ser en ambos casos, que están mediando a través de la razón para que estos seres tomen sus decisiones de manera apropiada conforme a la ética que sustenta. Bien, vamos al concepto en sí, ¿sí? Como muchas de las palabras que venimos desarrollando, es un concepto griego que viene de el ethos, que es el carácter, la costumbre, el modo de ser. Entonces esta definición vuelve al mismo punto, a aquello que ya tenemos estructurado dentro de nuestras formas de proceder en el día a día. Por ende, vamos a racionalizar o a elaborar un juicio ante una situación conforme a nuestros propios patrones de comportamiento. En este caso, ¿sí? Bajo la concepción griega, no es posible que jueguen los afectos, las emociones, porque en realidad lo que estaría implicando es que nosotros no seríamos racionales. Recordemos que la diferencia entre la racionalidad y la emocionalidad es cómo nos influyen las emociones. Si yo soy subjetivo, no apelo a la razón, quizás actúe, ¿sí? No de forma bondadosa, sino buscando un beneficio. Esa sería una de las posibilidades. Y entonces no estaría actuando éticamente, sino que estaría actuando de forma egoísta. A su vez, la ética, como todo lo griego en general, remite a la vida en comunidad. Entonces, los valores que se conforman a través de la comunidad lo que buscan es un equilibrio entre todos los seres que lo habitan. ¿Sí? Por eso la ética griega es bastante conjunta porque ya sabemos que ellos conviven en el sentido de la polis. Por lo tanto, ninguna persona que ame a su polis le va a hacer mal. Ese es el fundamento racional de la ética, porque se supone que todos los que son parte de la polis no pueden existir sin ella y por ende nadie haría algo para destruir a su polis. Ética antigua.
En este punto nos encontramos nuevamente con Platón y Aristóteles, maestro y estudiante. Nos vamos a encontrar nuevamente con que Platón hace un planteo y luego Aristóteles, ¿sí?, difiere un poco. Eso es como lo más curioso, ¿sí?, siempre de esta diada de personas. Que Platón plantea algo casi supremo y luego Aristóteles le encuentra la forma de decir, bueno, lo que mi maestro dice está bien, sin embargo, hay otras formas de ver la cuestión. Eso es lo interesante de ambos. Bien, comencemos por Platón. Platón plantea la idea de que la ética, ¿sí?, tiene que desarrollarse en relación al eudamón. Eudamón puede traducirse como felicidad. Había dicho en la filmina anterior que nadie, ¿sí?, haría daño a su polis, le haría mal. Entonces, Platón, en base a esto, dice que la búsqueda del eudamón lo que refiere, ¿sí?, es la búsqueda de la felicidad para toda la comunidad. Por lo tanto, la ética eudamonista es aquella que entiende la felicidad como el bien supremo del hombre, razón por la cual esta es el fin de su vida, ¿sí?, fin como propósito, e intenta establecer los medios por los cuales va a alcanzarla. Pero siempre que estos sean medios válidos, ¿sí? Y refiere a felicidad, ya sabemos que Platón habla de que el bien supremo es el conocimiento, y acá aparece una nueva figura, que es la felicidad. Bien, en realidad lo que Platón, ¿sí?, plantea es que la felicidad se alcanza cuando se alcanza el conocimiento, ¿sí? Por eso son indisociables. Uno es feliz porque conoce. Ese sería el, el término. Igual cuidado con la palabra conoce, porque recordemos que conocer también tenía que ver con el mundo sensible. Entonces tengamos pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces la palabra concreta no sería conocer, sería que la felicidad se alcanza cuando se alcanza el conocimiento, la episteme. Por lo que Platón sostiene que una buena vida se logra mediante la buena mezcla, ¿sí?, de los placeres. ¿Por qué? Ya sabemos que es imposible conocer el mundo inteligible, el mundo de las ideas, sin conocer sus reflejos, el mundo sensible. Entonces Platón lo que plantea es que no todos los placeres son malos, ¿sí? El problema es el exceso, eso ya lo habíamos hablado, ¿sí? Entonces él lo que dice es que hay que cultivar un equilibrio entre el placer sensible, ¿sí?, la comida, el placer físico y el placer intelectual, los cuales, ¿sí?, dentro del más superior está la contemplación de las ideas, que es la llegada de la episteme. También dice que es necesario, ¿sí?, por necesidad biológica, atender a los otros placeres como son la comida y el deseo físico, pero que el abuso de ellos lleva a que la persona actúe falto a la ética, por lo que la actividad intelectual es el sentimiento agradable del deber ser mezclado con la justa proporción de la satisfacción de los placeres carnales. Por otra parte, es necesario recordar, para terminar de comprender esta idea, que los griegos dan primacía a la simetría. Ellos creen que todo debe ser matemático y simétrico. Por eso, Platón plantea que no hay que ignorar los placeres de la carne, pero que es necesario tener un justo equilibrio para lograr así la felicidad y de esa forma poder actuar de forma ética. También dice que hay una diferencia en estos tipos de conocimiento, como ya sabemos, pero en esa diferencia entre el alma y el cuerpo carnal es que radica, ¿sí?, esta percepción del cuerpo en el mundo real. Yo tengo un alma que es suprema, que pertenece al mundo de las ideas. Y como ya sabemos, el mundo de las ideas toma representaciones, ¿sí?, se vuelve una representación en el mundo sensible. Por lo tanto, mi alma, que pertenecería al mundo de las ideas, ¿sí?, sería mi intelecto,
se sirve de un cuerpo material, porque la idea no posee materia, sino que es una representación, para poder acceder a todo aquello que le es inaccesible en el mundo de las ideas. ¿Por qué? Pensemos que el alma es un ente que está disperso en el mundo inteligible. Al hacerse carne en un cuerpo, tiene la posibilidad de tener acceso a los bienes de la carne, sí, a los deseos de la carne, pero también a toda esa variedad de conocimientos que, siendo un ente que no tenía interacción con los demás, no podía acceder en el mundo inteligible. Entonces, ¿sí? Platón no separa el bien y la bondad, ¿sí? ¿Por qué? Volvemos siempre al mismo punto, porque si mi alma es una idea, y si lo que yo busco es el bien, que a la vez es el eudamón, y asimismo es la episteme, el bien y la bondad son relativos, ¿sí? Como el conocimiento. Remiten a algo, ¿sí? Que idealmente en el mundo de las ideas es inmutable, eso es cierto. La idea de bien ya sabemos que es el ideal supremo, pero sabemos que no todos los hombres poseen ese bien en la misma proporción. Por lo que Platón sostiene que, al igual que la episteme, la bondad es enseñable. Entonces, ¿sí? Como esta es inmutable y forma parte del mundo de las ideas, a través de la filosofía nuevamente y a través de la enseñanza de la ética, es posible alcanzar ese bien inmutable de bondad. ¿Sí? Siempre volvemos al mismo punto. Corresponde al filósofo enseñar ese modo de conocer el bien. Además, Platón estima que la virtud y la sabiduría están también emparentadas con esto, ¿sí? Todo gira en torno al mismo lugar. Bondad, bien, virtud, sabiduría, ¿sí? Todos se empiezan a conformar como el bien supremo. Entonces, episteme, conocimiento, es igual a eudamón. Eudamón es igual a bondad y bondad vuelve a ser igual a episteme, porque gracias a esa episteme es que puedo discernir entre el bien y el mal, tomar la decisión correcta y ser un buen ciudadano para la polis. Dice que el hombre bueno, ¿sí? Platón estima que el hombre bueno no es aquel que ya sabe ser bueno, sino aquel que no deja de perseguir lo verdaderamente bueno y lo beneficioso para él y para su comunidad. Porque recordemos que en el mundo social en realidad las cosas no son circulares. Si bien aprendimos que Aristóteles las consideraba así, en la práctica es sabido que las cosas no son circulares y que los problemas siempre se suscitan. Por lo tanto, va a ser necesario que se apliquen medidas de ética a cada situación particular. Por eso es una búsqueda constante. Una ética de hoy posiblemente no me sirva para un conflicto de mañana, por lo que debo hacer una búsqueda más profunda de cuál será el mejor modo de resolver la situación. Como último detalle de Platón, él refiere que la ética, más que una reflexión, es una responsabilidad moral. Dijimos que la moralidad tiene que ver con reglas del deber ser. Entonces, en la concepción platónica, por naturaleza, un habitante de la polis tiene que ser una persona ética. No es posible pensar a un ciudadano sin ética. En este punto, Platón rechaza la idea de que el bien se hace por las personas que me hacen el bien, por mis amigos, por mis familiares, por aquellos que tengo aprecio, y el mal hacia aquellos que desprecio o son mis enemigos. Platón afirma que el hecho de ser bueno tiene que ser bueno porque sí, hacia todos en toda circunstancia. Eso nos va a permitir tomar la mejor decisión. Porque el mal en sí mismo nunca es bueno y siempre engendra a lo largo del tiempo más daño. Dañar, en su concepción y en otras concepciones posteriores,
es no solo hacerle un mal a un otro, sino corromper la ética de uno mismo, porque se ha demostrado que la maldad empieza a vivir en el alma de esa persona, por lo tanto, ya no es tan impoluta como en un principio. Entonces, luego de todo esto, el placer, la venganza, la rabia, la intolerancia, tienen que estar subordinados al bien o a la bondad y a la razón, para poder juzgar cuáles cosas son más adecuadas y cuáles no, y cuándo detenerse ante un agravio y lograr responder de la manera más adecuada posible, evitando los conflictos o en todo caso tratando de solucionarlos de un modo equilibrado que no perturbe, ¿sí?, a ninguna de las partes. Finalmente, lo que dice Platón es que una sociedad ideal sería aquella donde no existieran las propiedades, en la cual las personas vivieran naturalmente, y que la polis posible, la mejor polis, es esta, que debería estar dividida en tres partes que se rigen en función de los niveles del alma. Recordemos siempre que tanto Platón como Aristóteles dividen, ¿sí?, para el estudio de las cosas en niveles desde el más bajo hasta el más alto. En este caso son tres, ¿sí? Ellos definen los niveles del alma en relación, ¿sí?, a qué función cumplen dentro de la polis. Por lo que en el nivel más bajo están los artesanos o las personas que fabrican, ¿sí?, aquello para la supervivencia. Se encuentran los artesanos, los campesinos, ¿sí? Campesinos incluyen las personas que hacen la siembra, la cosecha, las personas que esquilan el ganado, ¿sí? Porque es una función apetitiva. Función apetitiva viene de apetito y refiere a subsistencia, ¿sí? Por lo que dice Platón, que es que los diferentes tipos de almas se ubican en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Él refiere, ¿sí?, si lo pensamos, esto es lo que se llamarían los chakras en la cultura hinduista. Él refiere al alma apetitiva, a este que tiene como fin la satisfacción de los placeres o de las necesidades básicas, como en el vientre. ¿Por qué? Porque en el vientre se gesta la alimentación con la digestión y también el hecho reproductivo. Luego, en el segundo nivel, él ubica a los guardianes o a los guerreros. Dice que para que se dediquen a su tarea, estos no deben poseer propiedades, ¿sí?, y que de esa forma no se van a distraer, puesto que no van a pensar ni en riquezas, ni en peones o esclavos a quienes tengan que mandar, y se van a dedicar al servicio de proteger a toda su comunidad. Dice que este tipo de alma está en el pecho. Pecho en el sentido de ligado al valor, ¿sí? Al valor, a la autodefensa, a las pasiones, a la emocionalidad, a sentir ese sentido de proteger a su comunidad. Y en el tercer estrato, por encima de todos, estarían los gobernantes, que deberían de ser en esta polis ideal los filósofos, por supuesto, porque ellos son los que conocen la idea de bien y son los que pueden actuar sobre todas las cosas de manera ética, ¿sí? En este sentido, la justicia de la polis derivaría de una armonía, ¿sí?, de todas las partes. Cada una de las partes debería cumplir su función para que sea posible la convivencia y que ninguna de las otras partes quiera tomar posesión, ¿sí?, dominio sobre la otra, porque ese es el conflicto. Esta polis está pensada en un sentido de funcionalidad. Cada uno de los integrantes hace su parte para que la sociedad funcione. Por otra parte, tenemos a Aristóteles, ¿sí? Como ya sabemos, es su estudiante, ya lo hemos dicho muchas veces. Y Aristóteles nos presenta la idea de virtud, no nos presenta ya la idea tanto de alma o ética,
sino la idea de virtud, que es entendida como el desarrollo total y óptimo de la propia naturaleza y se presenta como el medio para alcanzar el ideal de vida, es decir, la buena vida. En Aristóteles también sabemos que la idea de buena vida tiene que ver con una idea de la vida dedicada al conocimiento. Entonces, la búsqueda de tal objetivo no es de manera aislada, porque como sabemos, tanto Platón como Aristóteles sí dan primacía a la polis, y Aristóteles nos marcaba un concepto que es el de son politikon, que es que un hombre no puede vivir sin su polis, puesto que las personas que viven fuera de la polis son los dioses o las bestias. Los seres humanos necesariamente deben vivir dentro de la polis, por lo que la virtud y el desarrollo de la vida plena se gestan dentro de una comunidad. Entonces, ¿cómo se gestan? Bien, Aristóteles dice que existen dos ejes fundamentales. Uno es la racionalidad y otro es el carácter. Por carácter entendemos todas las cualidades que forman la personalidad, ¿sí? Y que brindan al sujeto ciertas características. Pero vamos a detenernos en el otro aspecto, que es la razón. Aristóteles dice que la razón tiene dos funciones, una función teórica y una función práctica. La función teórica es aquella que nos permite conocer la episteme y tener los conocimientos empíricos que nos van a permitir acceder a la función práctica. La función práctica entonces es utilizar ese conocimiento para orientar mi acción, ¿sí? Tomar una decisión basada en la nada también es actuar de forma carente de ética según esta postura, puesto que no se ha analizado un conocimiento valedero y necesario para poder tomar una decisión. ¿Sí? Bien. Pero resulta que cada uno de estos dos tipos de razón tienen una parte de la realidad, que creo que queda bastante clara. La razón teórica refiere al episteme, ¿sí? A lo que en los mundos de Platón llamamos el mundo de las ideas o el mundo inteligible, y la razón práctica o de función práctica refiere a las demostraciones necesarias en el mundo real, en el mundo de lo sensible. Por lo tanto, el conocimiento práctico se vuelve ético y político en función de las acciones humanas, que como son cambiantes y diversas, necesitan todo el tiempo servirse de la razón para poder guiarse y lograr una vida virtuosa. Siempre volvemos al mismo punto, nos servimos de la razón, de distinguir la bondad, de distinguir cómo serán mejores las cosas para poder tomar una decisión pertinente. ¿Sí? Ya sabemos que Aristóteles define al hombre como un ser racional y político, pero a la vez lo que dice es que este hombre tiene que tener dos tipos de virtudes, ¿sí? Porque veníamos hablando de virtudes en general, bondad y una vida conforme a la ética. Bueno, él dice que tiene que haber dos virtudes, las virtudes intelectuales y las virtudes éticas propiamente dichas. En las primeras tenemos la razón teórica, vinculada a la sabiduría, la prudencia, ¿sí? Todo aquello que nos permite el raciocinio. Y en las virtudes éticas tenemos los modos de actuar. También tenemos cómo nos relacionamos con los otros, cómo resolvemos los conflictos, cómo los evitamos, cómo tratamos de que esos conflictos no sucedan, cómo identificamos potenciales elementos de conflicto. En ese sentido, lo que hace una buena acción, o sea, lo que hace que una acción sea buena por sí misma, es que se dirija a el punto medio. ¿Qué sería el punto medio? Siempre sabemos que existen extremos entre una acción. Sabemos que, por defecto, hay acciones malas y acciones buenas, que tenemos una posibilidad de que algo fracase o que algo llegue a buen puerto. Por lo tanto, Aristóteles va a decir que hay que lograr un justo equilibrio, volvemos otra vez a la matemática, para que esta decisión esté dentro de la ética. ¿Sí?
Es necesario aclarar que esto no quiere decir que haya que tomar decisiones mediocres o que haya que ser neutral, sino que lo que parte es que debe haber una justa medida de solución que beneficie a todas las partes, ¿sí? Porque sabemos que la decisión que tomemos está pensada dentro del ámbito comunitario, por lo que una decisión no puede afectar a unos y beneficiar a otros, no, tiene que ser equilibrada para todas las partes. Por lo que alcanzar el justo medio exige mucha capacidad de discernimiento, comprender la situación, visualizar eh, los posibles efectos de mi decisión, ¿sí? Para que esto llegue a generar el menor problema posible o solucionar. Por lo que para tener el justo equilibrio, además de la racionalidad, se necesita la prudencia, que Aristóteles ya había dicho que era una de las cualidades intelectivas de la razón. Entonces, es posible decir que la virtud ética establece una meta de conducta, porque necesariamente necesita ser prudente. Luego, a través de esa prudencia y del raciocinio, logramos acceder a las formas más adecuadas de resolución de las circunstancias. Entonces, una acción buena, en el caso de Aristóteles, es el resultado de una deliberación. Tengo que deliberar. eh, La forma de deliberación en este caso sería analizar todos los factores dentro del problema para lograr tomar la decisión más pertinente. Por lo que el hombre prudente es aquel que a la hora de tomar una decisión no se deja llevar por sus impulsos, sino que evalúa su situación a luz de la experiencia previa a fin de realizar una elección equilibrada. Acá hay que tener, eso lo leí directo del texto, hay que tener una salvedad a través de la experiencia previa y a través del conocimiento que haya adquirido, porque no necesariamente todas las experiencias que hemos tenido resuelven el nuevo problema que tenemos. Muchas veces las experiencias que tenemos son ineficientes ante un nuevo problema. Eso tenemos que saberlo, ¿sí? Luego, Aristóteles plantea que el objetivo, ¿sí?, de alcanzar el bien, ¿sí?, según como planteaba su maestro, refiere a un problema, porque dice que si no sabemos bien qué es el bien, nuestras acciones no van a estar bien guiadas, entonces hay acciones múltiples y múltiples consideraciones de lo que es bueno. Por lo tanto, ¿sí?, hay que hacer una revalorización de aquello que consideramos bueno para nosotros mismos. Aquí es posible hacer un paralelismo porque Aristóteles está planteando con otras palabras lo mismo que Platón. El problema son los excesos. Aristóteles habla de un justo equilibrio. En este sentido, el bien también es el justo equilibrio, ¿sí?, entre saber elegir entre aquello que me hace bien, entre aquello que me conviene y en aquello que me genera beneficio. Son tres estados absolutamente distintos. Pero, ¿sí?, la concepción griega dice que el estado que me genera bien, que satisface mis necesidades de manera equilibrada, es aquel que vale la pena y en definitiva es el único que me va a permitir continuar mi desarrollo y alcanzar algo más. Por lo tanto, el fin que vale por sí mismo y aquel que seguimos buscando y vamos a alcanzar en algún momento, según Aristóteles, ¿sí?, es la felicidad. En este sentido, es igual a Platón, ¿sí? Ellos dicen que a través del conocimiento se alcanza la felicidad y que todos los actos humanos tienen como fin el alcance de la misma. Entonces, cuanto más conozco, cuanto más sabio y más consciente soy de la realidad, más feliz soy. Ética moderna. Tenemos a dos personajes, en este caso, ambos ya los hemos mencionado, que son Immanuel Kant
y Baruch Spinoza. Vamos a comenzar por Kant. Kant, en su crítica de la razón pura, recordemos que Kant escribe en una época donde se empiezan a gestar todas las revoluciones, tanto la Revolución Francesa, ¿sí?, como la Revolución Norteamericana. Pensemos que la crítica de la razón pura se publica en 1781 y la Revolución Francesa es 2 años antes y la norteamericana 5 años antes. Entonces todo el sistema de valores está bastante deteriorado y Kant empieza a plantear una ética de todo lo nuevo, de lo que va a venir, porque lo viejo ya no sirve. Entonces tiene 3 preguntas fundamentales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Refiere, ¿sí?, a lo que es posible y dice que de eso se va a encargar la filosofía y la ciencia. Luego, ¿sí?, el poder esperar, la tercera pregunta, refiere a la religión, ¿sí? Pero para Kant la religión en realidad tiene una función más de opresora, ¿sí?, que no permite el desarrollo de la razón. Entonces, en este sentido, Kant como que no cree demasiado en el futuro, sino cree en una espera, no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero también podría ser que puedo esperar de las acciones que realizo. Pero volviendo al punto, la pregunta central de esta filosofía kantiana es la número 2. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? ¿Cómo juzgo ahora que todos los sistemas de valores se cayeron a pedazos? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es el bien? ¿Cómo sé que actúo con bondad? Bien, Kant plantea que es posible que la razón, ¿sí?, encuentre esto. Recordemos que Kant también está pensando dentro de un movimiento llamado la Ilustración, bajo la cual todo debe medirse a través del método científico, por lo que él afirma que como hay leyes para la física, para la matemática, para la biología, tiene que existir una ley de deber moral, ¿sí? Y él lo va a llamar, ¿sí?, como una ley universal. Esta ley universal tiene que ser válida en todo tiempo y lugar. Si es válida en todo tiempo y lugar, sirve como fundamento, al igual que las leyes de las ciencias naturales, para todos los hombres de la humanidad. ¿Sí? Lo que nos estamos preguntando no es en sí qué hacen los seres humanos, sino qué es lo que deberían hacer según esta máxima para poder alcanzar la plenitud del ser. Entonces, ¿sí?, esta obligación no debe buscarse ni en el ser natural, que los vimos en el módulo 4, ni en el universo, las leyes biológicas. Él dice que la razón, ¿sí?, misma es la que nos va a determinar cuál es esta línea, ¿sí?, de acción que es la más adecuada y que es la universalmente válida para todos los tiempos y todos los hombres. Él dice que todos los seres humanos deseamos hacer el bien, somos bondadosos por naturaleza. Sin embargo, por esta falta de la ley universal, no sabemos cómo hacerlo. No podemos determinar cuándo un hecho es completamente bueno, ¿sí? Kant nos está diciendo en cierto sentido, ¿sí?, algo que él llama ética, en realidad es un sentido de la moral porque está estructurando una idea. La obligación moral, en este sentido, ¿sí?, no puede excluirse porque, y ahí es donde se genera la confusión. O sea, el problemático en toda esta historia es Kant, porque Kant es el que nos genera el problema de que no diferenciamos la moral de la ética. Muchos creemos que la moral y la ética son la misma cosa hasta que lo empezamos a racionalizar. Nos damos cuenta que la moral es la estructura de regla y la ética es cómo accionamos en función de una situación conforme a esa regla que aprendimos, ¿sí? Es derivativa. La ética se sirve o no de la moral para poder actuar. Entonces, ¿sí?, siguiendo esta idea,
de todas formas, que esto sí es propiamente kantiano, no podemos extraer lo ético de lo moral, ¿sí? Puesto que esta ley universal, que es propia de la moral, es la que nos va a permitir accionar con ética porque a través de ella podemos racionalizar, ¿sí? El problema es que no necesariamente, ¿sí?, todos los efectos son posteriores, puesto que la ley tiene que ser previa. Eso es como lo curioso. La reflexión ética ocurre en un momento dado y en ese momento termina. Luego no hay un después, no hay una reflexión de la reflexión. Por lo tanto, como no hay momento posterior, esta es la idea que sustenta Kant de que tiene que existir una ley anterior, que es la que define universalmente aquello que el hombre tiene que hacer, ¿sí? La moral, el deber, la obligación, no pueden depender además de nada subjetivo, ¿sí? Esto lo dije al principio, no pueden ser pasionales, no pueden gestarse a través de un deseo, ni de venganza, ni de lograr un beneficio, no. Tienen que ser buenas porque el hombre es bueno por naturaleza. Si no, no se busca un beneficio extra. El fundamento moral tiene que ser racional, objetivo y universal. Esa es la base del pensamiento kantiano. La ética se basa en un sentido moral que está regido por la razón, por lo tanto es objetivo, y es universal porque es válido para todos los hombres en todos los tiempos. Entonces, ¿sí?, lo que dice Kant es que la razón, ¿sí?, por el hecho de ser hombre, tarde o temprano, les va a mostrar a cada uno esta ley universal que le va a permitir desarrollarse dentro de la sociedad. Al momento de ejercer su voluntad, lo que va a suceder es que esta ley, ¿sí?, va a actuar de forma natural, puesto que está dentro de los seres humanos. Lo que dice Kant es que si esta acción buena está atada a otro criterio que no sea el hecho de ser buena en sí, la acción está invalidada. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una acción buena buscando utilidad, ni motivos particulares, ni pedaciones, ni inclinaciones determinadas. Es hacer el bien por el propio sentido de hacer el bien. Es ser bueno sin esperar nada a cambio. Entonces, la voluntad en este sentido es pura. Lo único que debe atar o consentir la voluntad es la razón, es el sentido de saber que estoy siendo bueno, ¿sí? Por lo tanto, eso se convierte en una voluntad genuina. Entonces, ¿sí?, el problema radica en otra cosa. Ya sabemos que el ser bueno tiene que ser por el hecho de ser bueno en sí y nada más, ¿sí? El problema es que la experiencia no puede darme fundamentos sólidos, ¿sí? Él da dos ejemplos y son reales. Por eso, ¿sí?, como la experiencia no puede darme un fundamento, no puede darme algo reiterativo de cómo actuar ante una situación, Kant dice que no existe, ¿sí?, una prueba sólida en las experiencias. Dice que no puedes sentarte a charlar con las personas y preguntarles qué pensarían con respecto a una situación porque la experiencia les va a dictar de formas distintas. Entonces, vuelve al mismo punto de que es necesaria una ley universal que dictamine la razón y dictamine el deber ser. Por lo tanto, el fundamento para la voluntad es que al momento de actuar, la razón se aplique y dicte a sí misma una ley moral universal. Esta ley moral es lo que Kant va a llamar el imperativo categórico. Imperativo significa orden, categórico, categoría universal. Entonces, imperativo categórico significaría razón universal del deber ser, ¿sí? Por lo tanto, puede formularse como la obra máxima de Kant, que refiere a la voluntad y a la ley universal de la naturaleza. Finalmente, Kant dice que las acciones buenas deben ser buenas no por el hecho del amor al otro ser, sino por el amor al deber.
Entonces, el fundamento bajo el cual hacemos cosas buenas no es tanto por agradar o mejorar al otro, sino por el propio amor a lo que debe ser y a lo que será mejor. El otro filósofo que tenemos en la ética moderna es Baruch Spinoza. Spinoza básicamente centró su teoría en la idea de lo bueno y lo malo. No pensó tanto en el bien y el mal como los otros autores, sino que él dice que las acciones y las relaciones, él refiere mucho a las relaciones, tienen cualidades de bueno y de malo. Por lo tanto, ¿sí? Él habla de la idea de potencias. Es bastante sencillo entender a Spinoza. Él dice que las potencias buenas, ¿sí? Son aquellas que aumentan la bondad, que aumentan mi energía y me hacen mucho más feliz y me hacen relacionarme mejor con los demás. Por lo tanto, mi vida va a ser más plena. En cambio, las potencias negativas son aquellas que afectan todo mi desarrollo. En este sentido, ¿sí? Spinoza ubica a las pasiones tristes, a lo que llamaríamos pasiones tristes, como aquellas que limitan el desarrollo del ser e implican una falla en los mecanismos de relación. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos enojados, eso nos implica una falla en el modo relacional. En ese sentido, Spinoza se parece mucho a Aristóteles y a Platón, porque él plantea también que los hombres existen en sentido comunitario. ¿Por qué? Porque estas potencias aumentan o disminuyen en función a las relaciones que yo tengo con otros. Yo no poseo la potencia existe como energía vinculante con los demás. Por ende, si yo desprendo potencias positivas y las vinculo con otras potencias positivas de alguien más, vamos a generar mucha más energía positiva y por ende lo que logremos va a ser mucho más amplio. En este sentido, Spinoza habla de una idea de potencialidad de grupo, de comunidad, y volvemos al mismo punto que los griegos. El hombre es feliz cuando su comunidad es feliz. En el caso de Spinoza, cuando la potencia, esta potencia feliz, llega a su máxima expresión. Entonces, ¿sí? Lo que plantea Spinoza es que, ¿qué puedo hacer para aumentar mi potencia? ¿Hacia dónde puedo llegar para que mi potencia sea mejor y se vincule de mejor modo con mi comunidad? Entonces, la ética en este sentido se presenta como algo vinculante. Yo actúo bien porque, ¿sí? Al actuar bien, actúo bien hacia mí y actúo bien hacia otro. Esto se parece a la idea de Platón, que Platón hablaba en el sentido del mal. No me puedo hacer mal, no puedo hacer mal a un otro porque me hago mal a mí. En el sentido de Spinoza es el hacer el bien, el estar relacionándome a través de la bondad, me permite que ésta se expanda y que el beneficio comunitario sea más grande. Pero, ¿sí? Como Spinoza plantea esto, está absolutamente en contra de la idea del imperativo categórico. Él no cree que existe una ley universal bajo la cual las personas, ¿sí? se rijan para tomar decisiones. Él dice que los seres humanos somos un cuerpo en movimiento, un conjunto de esta potencia, ¿sí? que se mueve de un momento a otro en diferentes relaciones y toma de esas, ¿sí? y absorben a uno mismo, intercambia, mejor dicho, las potencialidades. Por lo tanto, es imposible pensar un imperativo categórico, dado que todas las situaciones son distintas y a cada una de ellas llegamos con diferentes niveles de potencia. Entonces, ¿sí? La potencia es esencia a la vez de los seres humanos, dado que es la que nos permite vincularnos y lograr, ¿sí? superarnos o minimizarlos también. Esa es la cuestión. Pensemos a la potencia como energía, ¿sí? Es una energía que me puede impulsar a avanzar, a contribuir, a mejorarme, o todo lo contrario, puede hacer que decaiga, puede hacer que me cueste cumplir mis objetivos, que sienta que nunca voy a llegar. ¿Sí? Ese es el efecto de la potencia. Entonces, ¿sí? Si todo el tiempo estoy afectando mi potencia, por lo tanto estoy afectando mi esencia, estoy afectando mi ser, mi existir.
todo aquello que me vincula con mi interior y con mi exterior se ve afectado en relación a los estados de mi potencia. Por lo tanto, ¿sí? Tanto cuerpo como pensamiento están siendo afectados. Esto refiere a que el hombre, en definitiva, no va a estar siempre completo. Nadie sabe consigo mismo hasta dónde puede llevar su potencia, tanto positiva como negativa. Nadie sabe sus límites definitivamente. Por lo tanto, no es posible emplear una ley que nos limite. Además, nadie tampoco puede anticipar aquello que es capaz de hacer o de pensar o de soportar o cómo va a afrontar una situación límite. Podemos pensar en hipótesis de cómo nos enfrentaríamos a determinada situación, pero la realidad es que en el fondo no sabemos concretamente cómo vamos a reaccionar. Y eso es lo que refiere Spinoza a esto. El estado de mi potencia va a determinar cómo yo puedo reaccionar a esa nueva situación y cómo puedo racionalizar y tomar mi decisión en función al beneficio de mi potencia o a cuánto estoy dispuesto a sacrificar de mi potencia para que algo prospere, ¿sí? Volvamos a los autores anteriores, retomemos esa idea. Tanto para Kant como para Aristóteles y Platón, ¿sí? Un hombre bueno es aquel que no hace el mal, aquel que no engaña, que cumple su palabra y que se adecua a la voluntad o bien, ¿sí? O a la idea de ese bien y aplica la ley universal del imperativo categórico. En contrapartida, un hombre malo es aquel en que no se puede confiar, no sabemos qué esperar de él, es imprevisible, caprichoso, su razón sigue caminos extraños y no puede controlar sus pasiones, ¿sí? Por otro lado, Spinoza, ¿sí? Como les dije, piensa la idea de bien y mal desde la perspectiva de lo bueno y de lo malo y lo trata de adecuar a la voluntad particular y no tanto a una ley universal, ¿sí? Porque él, contrariamente a Kant, dice que la vida sí se vale de la experiencia, ¿sí? Esta experiencia que, como les contaba, viene a través de las relaciones. Entonces, la pura vivencia, ¿sí? También ayuda, porque al fin y al cabo no tenemos una ley universal que nos diga cómo debemos vivir, cómo debemos hacer, sino que la propia experiencia nos nutre y nos presenta situaciones bajo las cuales hay que tomar decisiones. Por lo tanto, el bien y el mal, bajo este autor, ya no refieren a principios absolutos, eternos, permanentes, ¿sí? Ya no refieren a lo que hablaban Kant, Aristóteles y Platón. ¿Sí? Ya no es algo inmutable, universal para toda la humanidad en todo tiempo. ¿Sí? Es lo bueno y lo malo. No es una moral del deber ser, sino una ética de los afectos. Spinoza va a hablar de los afectos, ¿sí? En el sentido de cómo nos relacionamos y cómo sentimos a los otros, ¿sí? La teoría de los afectos refiere a eso que aumenta o disminuye mi potencia. Por lo tanto, ¿sí? A los afectos que aumentan mi potencia le vamos a llamar alegrías y a aquellos que la disminuyen le vamos a llamar tristezas, que es naturalmente lo que sentimos cuando nuestra potencia aumenta. Nos sentimos alegres y cuando la potencia disminuye nos sentimos tristes, desganados. Es muy sencillo entender a Spinoza en ese sentido, ¿sí? Y la crítica que hace Spinoza es que en esta época, ¿sí? En la época medieval, se creía que la felicidad se lograba a través del martirio, que suena completamente ilógico, y que el reírse, el disfrutar, en realidad era algo pecaminoso, por lo tanto generaba, a fin de cuentas, tristeza. Spinoza, ¿sí? Yo sé que suena muy ridículo esto, pero en ese momento se pensaba así, viene a tirar todo esto para abajo y dice, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Lo triste es triste, lo alegre es lo alegre. ¿Por qué vamos a estar en una contradicción? ¿Por qué tengo que sufrir para después estar feliz? Tengo que estar feliz por la propia felicidad. No tengo que sentir algo para luego sentir lo otro. Los sentimientos existen de forma autónoma y precisa.
Entonces, el odio, la melancolía, la angustia, la venganza, el resentimiento, son todas afecciones negativas, ¿sí? Que lo único que hacen es quitarme potencia. Y por el contrario, la realización, la bondad, el respeto, el compañerismo, el amor, son alegrías, aumentan mi potencia. Esto que se escucha tan lógico, ¿sí? Decís, estoy diciendo algo completamente obvio, en la Edad Media y todavía en esta época, estamos hablando del 1700, era muy complicado de entender, porque la gente tenía otra concepción de lo que era la tristeza y lo que era la felicidad. Entonces, ¿sí? En Spinoza, por el contrario a todos los demás, primero existe un cambio en la perspectiva, ¿sí? Ya no se habla del bien y del mal, sino de lo bueno y de lo malo, y además, a diferencia de Kant, que dice que la ley tiene que ser anterior a la acción, él dice que no. El conocimiento se construye posterior a la acción. Por lo tanto, la ética de los afectos es una ética que se construye paulatinamente todo el tiempo y en función de las relaciones que tengamos con las personas de nuestra comunidad. Por lo tanto, ¿sí? La ética no es preexistente, sino que coexiste mientras nosotros nos desarrollamos. Ética contemporánea. Bien, la ética contemporánea tenemos varios apartados y vamos a resumirlo como básicamente una ética pensada desde el pensamiento latinoamericano, desde el pensamiento de las mujeres y desde el pensamiento de las minorías. Consideramos a la ética contemporánea toda la que viene después de la década del 60 y surge cuando muchos pensadores latinoamericanos se empiezan a percatar de que los modos de ver el mundo europeos no coinciden con lo que se sucede en las comunidades latinoamericanas. Por lo que aparecen diferentes pensadores que se van a poner en contra de toda la carga teórica que vienen trayendo, ¿sí? Lo que enseñan las universidades, para presentar una posición un poco más relativa al contexto, ¿sí? Y sacar un poco ese pensamiento universalista, iluminista, ¿sí? Todavía estamos en una etapa donde se cree demasiado en los libros, ¿sí? Es una época particular, pero empiezan a aparecer posiciones que refieren a que no todo es constante y que existe una distinción que nos permite el castellano, que esa es una de las cualidades que tiene nuestro idioma, es que hay dos palabras que, por ejemplo, en el inglés y en el alemán no existen. La palabra ser y estar en el inglés son be. Ambas están contenidas en una sola palabra. La riqueza de poder tener dos palabras para esto nos refiere a dos estados distintos, porque yo soy, pero a la vez estoy en un proceso. Entonces, esta idea la desarrolla el filósofo Rodolfo Kusch, que él refiere que el ser es precisamente aquello que se supone universal. En cambio, el estar es aquello que supone la acción en el momento mismo de existir en un contexto. Por lo tanto, el estar es el que refiere mi existencia y no tanto el ser. El ser es más un ente abstracto de forma universal que no tiene interferencia en la realidad concreta. Por lo tanto, este ser particular es mucho más amplio, ¿sí? En su estar que el ser abstracto e inerte que veníamos trabajando, ¿sí? Y tan alejado de la realidad, ¿sí? Dividido en sus mundos, mundo de las ideas. Es un ser que está presente, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Debemos saber que no es que quieren ir en contra de todo, contra la racionalidad, no. Ellos respetan mucho la razón, pero lo que quieren es un entendimiento sobre cómo es su cultura, entender el propio problema que se desata dentro de la Latinoamérica. Pensemos que también piensan en un momento donde hay muchas dictaduras, muchos golpes de Estado. Eso también nos permite pensarnos.
En Europa tenemos pueblos que vienen de guerras mundiales, aquí tenemos pueblos que vienen de dictaduras y que vienen de exterminios de pueblos originarios, cosas que en Europa no pasaba. Entonces, es repensar cómo se relacionan las personas desde la perspectiva comunitaria, pero latinoamericana. Lo que dice, sí, Kuch, es que tiene que haber agentes de pensamiento y de acción surgidos desde el mismo lugar, desde este estar, que luchen por liberarse de los estados que tienen, de la opresión. En este sentido, hay mucha idea marxista, ¿sí? Si bien tratan de despegarse de toda la universalidad, sí conjugan bastante con el marxismo y con la idea de tomar conciencia del ser, ¿sí? Hay mucho sentido comunista, mucha pertinencia de lo que sería la revolución del proletariado, ¿sí? Refiere a que cuando el pueblo, podemos llamarlo pueblo originario o los pueblos mestizos, sí que somos parte de nosotros, tomen conciencia de que están oprimidos, de que hay otros poderes que los dirigen, puedan levantarse contra ellos y ser artífices de su propio destino. Lo que se pone en juego claramente, sí, es que los individuos tienen que poder analizar y juzgar sus acciones, porque no es que van a levantarse un día y van a tomar el poder ellos solos y van a hacer de nuevo un golpe de estado, esta vez los habitantes del pueblo. No, es poder analizar las acciones y poder entender los problemas que abordan a toda la comunidad desde lo ético y lo político y llevarlo a todas las ramas de la realidad. Pensar desde adentro y no desde afuera, porque la realidad es que a los latinoamericanos nos encanta compararnos con otros, con los de afuera. Finlandia y Japón son lo mejor que hay, chicos, en comparaciones. ¿Sí? Toda la vida van a escuchar gente comparando a la Argentina con Finlandia o porque en Corea, porque en Japón son modelos distintos. Si no entendemos cómo es la gente de nuestro país, de nuestra región, cómo se comporta, no esperes que las cosas funcionen, porque estás ignorando toda la característica principal de una cultura. Por ende, por más brillante que sea tu plan de aplicación, va a fracasar, porque no estás comprendiendo los criterios básicos de acción de tu comunidad. Este pensamiento que yo les acabo de expresar es lo que empiezan a pensar estos filósofos, ¿sí? Si yo pienso a mi comunidad en un contexto con una característica, voy a poder comprenderla y por ende planificar planes de acción, ¿sí? Políticos, de política pública, económicos, educativos, de salud, que estén conformes a las necesidades, pero también a los intereses de esas personas, ¿sí? Les doy un ejemplo de pueblos originarios, ya que estamos. Hace un par de años, cuando se construían las viviendas sociales, realizaron una comunidad toba las viviendas sociales. Literalmente destrozaron ellos las viviendas, sacaron las chapas, las puertas, las ventanas y las vendían en el pueblo o las cambiaban por cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a dormir en sus casas de paja o a colgar una hamaca y dormir ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un problema de Estado que no les llevó las viviendas? No, las viviendas estaban hechas. El problema es que no se juzgó la cultura correctamente, por ende salió desastrosamente mal, porque tomaron en cuenta, ¿sí?, procesos que son de una cultura distinta a la que abordaron el plan. Bien, volvamos al texto. El texto habla de Raúl Fornet Betancourt. Este filósofo cubano lo que habla es de la inculturación, ¿sí? El término inculturación refiere a el hecho de que se usó la idea de que los pueblos originarios no eran civilizados para imponerles una cultura, ¿sí? Inculturizar, introducir cultura para compararlos con los europeos, y ese es el gran error que marca este autor y marcan muchos otros.
¿sí? No hay un respeto por la diferencia, ya nos estamos metiendo un poco en el otro apartado. Entonces se trata de imponer la cultura que se considera civilizada sobre la otra que se considera inferior. Entonces se excluye la contextualidad y se pierde toda la riqueza de la particularidad de las culturas. Entonces, sí, perdemos la noción total de los espacios particulares y lo que se trata de imponer es una cultura universal nuevamente. Luego, sí, aparecen más teorías que son reformuladas de la perspectiva latinoamericana, como la teoría de Jürgen Habermas, que sostiene, sí, esta es una teoría distinta, esta no habla del contexto, habla sobre el uso del lenguaje, ¿sí? Él dice que primeramente no hay que confundir lenguaje con comunicación, ¿sí? Dado que el lenguaje es mucho más amplio que el acto comunicativo, puesto que en las frases que decimos, nosotros decimos una frase, es un acto comunicativo. Lo que implica no es solo, ¿sí?, lo dicho, sino que se implican los tonos, las relaciones de poder, cómo expreso, en los sarcasmos. Dice mucho más el lenguaje que aquello que pensamos que emite sencillamente una frase. Hay muchas frases que decimos sin pensar que lamentablemente tienen una carga espantosa y que si las racionalizamos nos damos cuenta que en realidad están signadas por muchos procesos de aculturación o de integración de conceptos y de relaciones de poder que nos llevan a esas frases que decimos porque sí, pero que si las racionalizamos nos damos cuenta que no son porque sí y que no tienen un significado vago o vano, ¿sí? En este momento no se me ocurre ninguna, pero ustedes se van a dar cuenta que hay muchas frases que se usan porque sí y que si vos te ofendés, la gente te dice como si no fuera, como si fuera tanto. Sí, es tanto porque implica toda una relación de poder y de caracterización que es hiriente. Entonces, lo que desarrollan estos autores es una ética comunicativa, ¿sí? En esta ética comunicativa propone que esta persona que eh, ejecuta la ofensa, si yo me siento mal y te explico por qué esa frase me hace mal, por qué tu modo de comunicar me hace daño, y tratamos de resolver el problema. La cuestión es que hubo conflictos en esto. ¿Por qué? Porque este modelo, ¿sí?, no dice que el diálogo, si acá sí entramos en el hecho comunicativo, es de igual a igual. Entonces hay un problema. La persona que te hiere necesariamente ya te faltó el respeto. Entonces no esperes que trate de hablar de igual a igual, porque no lo va a hacer. Y en todo caso, si puede hacerte ver, desmerecerte aún más dentro de ese falso intento de resolución de conflicto, lo va a hacer. En cambio, la persona que quizás dijo una frase de estas que digo que decimos sin pensar, así, sin pensar, porque sí, al aire, y tiene el respeto y la conciencia de sentarse a conversar, quizás sí puedan llegar a un acuerdo y esta persona la próxima vez tenga más cuidado de lo que dice porque es hiriente. Este ejemplo implica dos cosas: cómo las relaciones de dominación y poder existen hasta en el hecho de hablar con otra persona, y cómo es posible también comenzar a hablar desde el respeto, porque esta diferencia en el diálogo a veces también se da, lamentablemente, sobre las personas que se consideran más cultas y se posicionan por sobre las personas que no tuvieron una formación académica, ¿no? Y eso es completamente injusto porque vos no podés mediar en las posibilidades del otro. No podés juzgar al otro por cómo se expresa si realmente le cuesta hasta ordenar sus propias palabras, sus propios conceptos, su propio pensamiento y no encuentra los modos de comunicar. Ponerse en un modo prepotente, soberbio, lo único que hace
es reflejar la pobreza que existe dentro de esa persona que se considera culta por sobre el otro y su incapacidad de respetar y decirle al otro, bueno, quizás no puedes expresarte, pero intento comprenderte. No comparto tu idea, pero te respeto y trato de comprender tu posición, sea como sea que la expreses. Eso lamentablemente no pasa muy seguido. Y nos encontramos en ámbitos más que nada académicos con personas muy soberbias, muy por fuera, ¿sí?, de lo que uno esperaría, y es lamentable porque se viven muchas situaciones de violencia institucional que están muy naturalizadas por cuestiones vagas y cuestiones de conocimiento, porque lamentablemente no todos los que llegan a un aula de nivel universitario tienen todos los conocimientos que se supone el profesor espera que tengas, y muchos modos de violencia están articulados. No está bien que te digas que deberías saber algo de manera prepotente. Lo correcto es que directamente te digan que te falta saber algo y que debes aprenderlo por vos solo, buscarlo, listo. Pero la exigencia prepotente de lo que deberías saber y deberías buscar, eso es violencia. Bueno, ese ejemplo cruel lo omitimos y vamos a pasar directamente al siguiente apartado, que es la dimensión del otro. Este apartado es bastante sencillo, en el sentido de que la dimensión del otro plantea que el otro es todo aquel que está por fuera de los estándares comunes y corrientes. No, ya sabemos que común y corriente no existe. Llamaríamos a los estándares europeos. En el estándar europeo, el hombre, sí, el hombre y la mujer, obviamente, que se considera normal, regular, aceptable y en el deber ser, es el hombre blanco, heterosexual, con cierto nivel adquisitivo y académico. Entonces, todo lo que esté por fuera de eso es un otro al que voy a rechazar, ¿sí? El problema de esto es la generación de prejuicios. Todo lo que no se adecua a mis estándares y a mis niveles de conocimiento me genera inseguridad. Pensemos claramente toda esa gente que evita vincularse con otro tipo de gente por alguna característica prejuiciosa. Y que todos hemos vivido eso, lamentablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos somos seres comunitarios y nos constituimos en función de características de otros. Por lo tanto, mi identidad depende también de mi relación con mi comunidad. Mi comunidad es una comunidad que está dentro de otras comunidades más grandes. Pero no necesariamente esa comunidad a la que pertenezco es una comunidad que está bien vista socialmente. Por lo tanto, ¿sí?, existen problemas de adecuación. Entonces, la figura del otro aparece como algo, ¿sí?, que es necesario demonizar, aniquilar en muchos casos, como fue el Holocausto, ¿sí?, y que impide el desarrollo correcto de la sociedad, así de horrible, y así es. Por lo que el otro puede ser cualquiera que difiera con estos patrones. Puede ser un extranjero, la mujer, un pobre, el judío, un latinoamericano. En el caso de cuando se logra ir a trabajar a Europa, los latinoamericanos son sumamente discriminados, ¿sí? Los niños, ¿sí?, o los ancianos, que se los toma como incompetentes, pero es como no, están en un periodo de la vida donde no pueden reaccionar o accionar dentro de los patrones. Las personas con demencia, ¿sí?, son personas que en cierta medida siempre están excluidas de este sentido universal del deber ser. ¿Por qué? Porque no son funcionales, porque no tienen la madurez necesaria, porque no tienen la velocidad, la fuerza, la racionalidad. Siempre hay un pero por el cual alguna de estas personas es excluida y se convierte en un otro. Bien, finalmente hablamos de una ética de la responsabilidad en el último apartado de este sentido del otro, ¿sí?
En resumen, esta ética de la responsabilidad lo que nos refiere es hacernos responsables de que todos somos parte de un mundo y que tenemos que asumir que hay subjetividades y características especiales, ¿sí? Particulares, no confundamos, y no tiene nada que ver con la discapacidad, sino con la particularidad, que tienen que ser enfrentadas y tenemos que vivir una relación cara a cara con el otro para comprender que todos podemos interactuar y que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo para respetarnos. Bien, como último apartado llega el feminismo. El feminismo, vamos a hacer siempre que yo hablo de este tema, hago esta salvedad. No es una posición en contra de un estereotipo, casi por así decirlo, que veníamos hablando mucho de este estereotipo del hombre blanco heterosexual. Es una posición que lo que implica es primeramente un equilibrio racional, volvemos siempre a lo racional, entre la jerarquía social entre mujeres y hombres. Primeramente habla de Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir lo que dice en su libro El segundo sexo es que el problema de la desigualdad social está en las consideraciones de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Volvemos siempre al deber ser, ¿sí? Simone de Beauvoir no plantea esta idea de que haya una opresión por parte de los varones propiamente dicha, sino que plantea que hay una opresión social construida a partir de un ideal que mayormente, y esto es una postura personal, lamentablemente está más construida por las mujeres que por los hombres, en muchos casos, no en todos, pero que en realidad es un constructo social que dice que la mujer y el hombre son de determinada forma. Lo que hace, ¿sí?, que en el inconsciente colectivo esto se acepte y se tome como natural, cuando en realidad ningún análisis ni biológico, ni antropológico, ni histórico, ni reproductivo te dice, ¿sí?, que hay tales diferencias y que hay determinadas tareas para el hombre y para la mujer, salvo los roles reproductivos. El resto de las ciencias no dicen en ningún lugar que los hombres y las mujeres sean distintos. Los comparan con cualquiera de los otros animales. El problema es que venimos de concepciones bajo las cuales los hombres no son iguales a las mujeres. Habíamos visto en el primer capítulo que Aristóteles consideraba que las mujeres no podían siquiera pensar. ¿Por qué? Porque en ese momento no se las consideraba seres pensantes. Ya acá tenemos una mujer, Simone de Beauvoir, que publica un libro. Simone de Beauvoir fue una de las grandes pensadoras del siglo XX. Sí, debo decir que fue una mujer que se atrevió muchísimo a romper muchísimos esquemas. Tuvo un romance muy largo con Jean-Paul Sartre, que ya lo vimos a Sartre, y fue una relación muy adelantada a su época. Básicamente ellos practicaban lo que hoy llamamos poliamor, ellos fueron los pioneros de eso, y lo curioso es que como ellos no consideraban esos roles estructurados de la sociedad, nunca pudieron convivir como una pareja común. Ellos nunca se casaron, estuvieron muchísimos años juntos, pero nunca se casaron, intentaron convivir y no pudieron, porque se daban cuenta de esto, de que quizás los roles no eran tan delimitados, que quizás había mucho más dentro de esto que llamamos el hombre y la mujer y la relación con la sociedad, que el mero hecho de formar una casa, tener hijos, sí, desarrollar una carrera. Ambos eran filósofos. Eso es como el dato más curioso, ¿sí? Y volviendo a los filósofos clásicos, Kant hizo exactamente lo mismo que Aristóteles. Dejó fuera a las mujeres, ¿sí? Él dice que los únicos capaces de tener una inteligencia profunda son los hombres, ¿sí? Y que dicen que difiere a las de las mujeres. Entonces nos damos cuenta que el problema no es si realmente las mujeres somos capaces o no de pensar, sino que se concibe literalmente que no lo somos. Entonces, ¿sí?, el problema
no radica solo en qué cualidades o cuán violento, porque el problema con el feminismo que se está tornando es que se lo considera violento, si lo consideramos violento o no. El problema es hacer una revisión de cómo la concepción de la mujer como inferior fue mutando a través de la historia y siempre se vuelve al mismo punto. El hombre es el racional y la mujer es la emocional. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Nos encontramos en un mundo donde las mujeres recién empiezan a tener relevancia a mitad del siglo XX. Empezamos nuestro movimiento, nuestro estudio, hace 26 siglos con hombres. Y si ustedes lo piensan, durante todos los módulos nunca mencionamos a una mujer. No porque no hayan existido, sino porque la historia oficial lo que hace es ocultarlas. Como oculta a los demás otros, ocultó a las mujeres, ocultó a los negros, ¿sí? A los afrodescendientes, ocultó a las personas que desarrollaron ciencia y que pertenecían a la comunidad judía. Siempre la censura se da en aquel que se muestra a través de la historia como en inferioridad de condiciones. Siempre el superior es el hombre blanco heterosexual, como se los digo, y todo lo demás queda por fuera, queda casi asignado a la locura, a los delirios. Entonces, estas mujeres, ¿sí? Vean ese detalle, si hablo de estas mujeres porque la última filósofa que se menciona es Judith Butler, ¿sí? Que ella lo que habla es de que, en línea con lo que dice Simón, que la idea de hombre y mujer en características determinadas es algo preformativo y que en realidad, si bien se nace con un sexo biológico, la característica de género es mucho más amplia y se construye a través de la vida. Esto se constata con lo que dice Freud. Freud dice que en realidad los seres humanos nacemos bisexuales y que luego del proceso de el sepultamiento del complejo de Edipo, que ya lo vimos, queda determinado si somos homosexuales, heterosexuales o si conservamos la bisexualidad. Bien, y con esto, ¿sí? Con toda esta mezcla de identidades y minorías y mujeres que empiezan a tomar el poder y a tener más participación en el mundo, habla de que aparece la contracara de la globalización, que no es más ni menos que lo que vimos al principio y no entendíamos, que es la incertidumbre. ¿Sí? Esta contracara de la globalización es que se caen todos esos esquemas de pensamiento y como ya el hombre blanco heterosexual ya no es el modelo a seguir, ¿qué tenemos? Tenemos un montón de modelos que no son modelos en sí, sino son referencias. ¿Sí? Ya no hay un pensamiento universal, hegemónico, nada que te diga que esto es correcto y que lo otro no lo es, sino que hay diferentes modos de concebir la vida, ¿sí? Concebir los modos de ver y de desarrollarse. Entonces, ¿sí? La pregunta pertinente es cómo nos paramos ante respetar al otro, respetar esa diferencia y cómo somos capaces de desarrollarnos a través de la vida de una forma ética, haciendo el bien solo por hacer el bien, respetando, aprendiendo, a veces no compartiendo la opinión del otro, pero siempre sabiendo que es un otro y que tiene la libertad de expresarse y que aunque no estemos de acuerdo, no tenemos por qué menospreciarlo, sino que él nos ayuda a comprender que hay otras visiones del mundo que son distintas a las nuestras.